Keep Breathing es una serie dramática de supervivencia de Netflix que plantea adecuadamente sus reflexiones sobre la vida humana y las diversas complejidades de la mente humana, pero que no llega a ser tan profunda como pretende. Centrada en una única protagonista, una mujer llamada Liv, cuenta la historia de su supervivencia en un denso bosque canadiense después de vivir un accidente de avión. Aunque esta premisa la configura como una historia de supervivencia, en realidad Keep Breathing se centra igualmente en la vida de Liv antes del accidente y en cómo intenta ahora romper las barreras inherentes a su carácter. La actuación de Melissa Barrera es encomiable, y junto con la fotografía general y el montaje nítido, Keep Breathing compensa su escritura comparativamente poco convincente a veces, y es un reloj bastante agradable. Antes de continuar con el resumen de la trama, voy a pedirte que te suscribas al canal, y sobre todo que dejes un fuerte like en este video, podcast para así seguir subiendo este tipo para ayudarnos a seguir creciendo. Yo te lo agradeceré muchísimo. Ahora sí, comenzamos. Resumen de la trama de Keep Breathing. ¿De qué trata la miniserie? Liv espera en un pequeño aeropuerto de Canadá su vuelo a Inuvik, o al menos alguna información sobre él, cuando su compañera de oficina Ruth la llama para comprobar si todo va bien. Parece que Liv ha dejado su ajetreada vida de abogada neoyorquina de forma muy repentina, con solo un apresurado correo electrónico a su bufete en el que les notificaba que estaría fuera durante 2 o 3 días. De las palabras de Ruth se desprende que Liv no es en absoluto de las que se toman tales descansos en el trabajo, especialmente uno tan precipitado, y trata de asegurarse de que su amiga está bien. Pronto le informan a Liv de que su vuelo ha sido cancelado debido al mal tiempo y que tendrá que esperar un día entero hasta que se reprograme, y la mujer se siente terriblemente decepcionada por ello. Aunque todavía no se nos dice por qué Liv está visitando Inuvik, sus razones parecen muy urgentes, y cuando escucha a 2 hombres hablando de volar sobre Inuvik, no quiere perder la oportunidad. Acercándose a ellos, les pide en un primer momento que la lleven en avión a su destino, y cuando ellos la despiden, ella promete pagarles $1000 a cada uno, incluso está dispuesta a pagarles digitalmente de inmediato. Tras algunas discusiones más, finalmente aceptan, y Liv se familiariza con los 2 hombres, Sam y George, que pilotan su pequeña avioneta Cessna privada hacia Inuvik. A bordo del avión, Liv entabla una conversación ligera, revisa su teléfono en busca de un mensaje de Danny, que resulta ser un colega con algún ángulo romántico también, y luego se adormece escuchando podcasts relajantes. Sin embargo, cuando se despierta, la situación es tremendamente diferente, ya que su avión se estrella en una zona boscosa, y los hombres le ordenan que se ponga el cinturón de seguridad. El avión acaba cayendo en un lago, y como Liv consigue desabrocharse primero, ayuda a los otros 2 también. Sam se desprende rápidamente y trata de alejarse nadando, a pesar de no saber nadar, mientras que el pie de George ha sido empalado por una palanca, y Liv es incapaz de salvarlo. Liv consigue sobrevivir a la subida de las aguas, y se aleja nadando y ayuda a Sam a llegar a la orilla. A continuación, intenta que el hombre recupere la conciencia y trata de obtener alguna señal en los teléfonos de ambos, pero nada funciona. Antes, Sam le había dicho que era un fotógrafo de National Geographic que iba a los territorios del norte a documentar caribús, y Liv confiaba en que la reputada revista seguramente enviaría ayuda cuando su fotógrafo desapareciera del radar. Sin embargo, poco después, Sam se despierta y rompe todas esas ilusiones. Dice que no es un fotógrafo y que solo ha mentido al respecto, y que nadie va a venir a por ellos. Con solo esta breve y críptica divagación, Sam muere, dejando a Liv como única superviviente en un gran bosque repartido en miles de kilómetros a la redonda. ¿Cómo utiliza Liv su pasado para sobrevivir a su situación actual? La primera reacción de Liv tras el fallecimiento de Sam, y ya al día siguiente de su accidente, es nadar hasta el avión ahogado y recuperar de allí sus maletas y cualquier otro equipo de comunicación o suministros. Aunque al principio lucha contra la terrible frialdad del agua y también contra la profundidad del lago, consigue nadar con el apoyo de la gruesa rama de un árbol y finalmente lleva a la orilla todas sus maletas. Además de su propia mochila, que contenía su ordenador portátil, el equipo de carga y el maquillaje, junto con un grueso montón de postales, encuentra otras bolsas que claramente pertenecen a los 2 hombres con los que había volado. Al abrir las bolsas,
encuentra pequeños frascos llenos de píldoras de droga en algunas de ellas, y el resto están llenas de montones de billetes de dólar, que probablemente sumen unos cuantos millones, tal vez. Sin embargo, Liv no se inmuta por el dinero y pronto utiliza los billetes para encender un fuego que le permita calentarse y también para salvarse de la fauna, en particular de un oso que había aparecido antes en su campamento improvisado y que intentó arrastrar el cadáver de Sam. Liv no tarda en llevarse el cuerpo de su campamento junto al lago y lo entierra en una tumba improvisada, y guarda el reloj de pulsera de Sam como una especie de lápida. Las necesidades básicas, como la sed y el hambre, no tardan en alcanzar a la mujer y, a pesar de no tener experiencia alguna en pasar tiempo al aire libre, utiliza los recuerdos de varias lecciones que aprendió durante la infancia y, en general, a lo largo de su vida, para combinarlos con el sentido práctico y ayudar a su situación. Recoge pequeñas placas de metal del accidente de avión y las convierte en utensilios para hervir agua y hacerla potable. También va en busca de comida, ya que el oso se ha comido toda su reserva de alimentos en forma de barra energética, y encuentra bayas de 3 tipos diferentes. Confundida sobre cuáles debería tomar y cuáles podrían ser venenosas, prueba suerte, comiendo las más sabrosas y vomitando poco después, cayendo enferma. Entonces, busca entre los excrementos del oso para averiguar qué bayas tenía y las identifica por los huesos que deja. Ella misma tiene los mismos y descubre que, en realidad, no la hacen enfermar, por lo que ahora Liv va en busca de más comida. Durante algún tiempo, ha seguido un camino para llegar a la cima de una colina cercana, una que daba al lago y hacia todo el bosque que había alrededor, y en una de esas visitas, Liv divisó una luz que hacía pensar que podría haber gente viviendo en la zona, lejos de ella. Decidida a encontrar ayuda y apoyo, decide caminar hacia el lugar, una distancia que calcula que le llevará unos 4 o 5 días de marcha, y se pone en marcha con todo su equipo. Lo que resulta tan importante en Keep Breathing, como las pruebas y tribulaciones de Liv para sobrevivir en el bosque, es su estado mental y su psique debido a las experiencias que ha vivido desde su infancia. Liv era la única hija de una pareja apasionadamente cariñosa que pareció perder gran parte de su romance después de que la enorme responsabilidad de criar a un hijo entrara en sus vidas, y ambos tuvieron ciertas luchas mentales con las que vivir. Este era el caso, en particular, de su madre, una pintora argentina que sufría una serie de problemas internos, todos los cuales afectaban terriblemente a su joven hija. La madre a menudo se centraba apasionadamente en sí misma, cegándose a todo lo que la rodeaba, hasta el punto de dejar a su hija con hambre y desatendida. También parece haber sufrido de ansiedades e inseguridades sobre su propio ser, echando pintura roja o negra sobre la cara de cada figura que pintaba, y también había hecho lo mismo mientras pintaba un retrato de la joven Liv, lo que supuso un gran golpe para la propia confianza de la niña. El mayor problema de la mujer en la vida era tratar de encajar en el papel de madre, lo que invariablemente significaba renunciar a su papel como individuo, y le resultaba difícil equilibrar ambos. Dejó una gran huella en el carácter de Liv, sobre todo cuando un día abandonó a su familia. El padre de Liv, un poeta, se quedó con la niña, dándole el apoyo que ella ansiaba, pero a veces también se impacientaba y se frustraba con la vida y le gritaba a su hija, lo que volvía a afectar negativamente a la pequeña. Desde muy pequeña, Liv trató de vivir su vida alejada de otros humanos, y no mostró ningún interés en hacer amigos en su escuela primaria, y este rasgo se mantuvo fuerte en ella hasta la actualidad. El mayor temor de la Liv adulta era también acercarse a cualquier persona, temiendo siempre que acabaran por abandonarla. Con una serie de preocupaciones internas, como la ansiedad por el compromiso y el alcoholismo inducido por la depresión, Liv había aprendido a vivir su vida solo rodeada de su profesión, sin apenas vida personal. Su querido padre también había fallecido de alguna enfermedad terminal, hacía tiempo, y fue por entonces cuando la mujer encontró un día un montón de postales que, al parecer, le había enviado su madre desde todo el mundo, la última de las cuales había sido enviada hacía muy poco y mencionaba que estaría en Inuvik hasta septiembre. Fue por esto que Liv se había apresurado a llegar al lugar, ya que aún ansiaba el amor y la atención de su madre, mientras que una rabia confusa comenzó a abrirse paso en su mente en cuanto a por qué su padre no le había hablado de estas postales. En su vida personal, antes de irse a Inuvik, Liv había conocido recientemente a un hombre encantador de su edad llamado Danny, que era un abogado recién nombrado en su bufete.
A pesar de mantener todos sus muros defensivos erguidos e intactos a su alrededor, el encanto de Dani y su incesante interés por ella llevaron a Liv a compartir momentos de intimidad con el hombre. Sin embargo, después de la primera noche llegó su aplastante miedo a ser abandonada de nuevo, y quiso cortar todos los lazos con él. Pero también era cierto que sentía emociones, que se sentía querida y cuidada por Dani, y al final volvieron a verse, con Dani definitivamente queriendo empezar una relación con ella. Pero Liv nunca pudo estar tranquila con este pensamiento, ya que temía constantemente que solo se estaba encariñando con una persona que al final la dejaría, como su madre, y se había ido de Nueva York sin informar al hombre a dónde iba. Sin embargo, unos días antes de su viaje, Liv también se había enterado de otra verdad que provocó un aluvión de preocupaciones en su cabeza, que estaba embarazada. Los mayores problemas de la mujer en la vida habían sido en relación con su madre, y ahora que estaba a punto de ser madre ella misma, sus miedos e inseguridades se manifestaban, y no había dicho nada de esto a Dani. Ahora, en el presente, cuando Liv se abre paso por el bosque, rememora todos estos recuerdos, y que Bring distribuye muy bien todas estas líneas temporales entre sí, mostrando escenas del presente en relación con sus conexiones con el pasado de Liv. Cuando piensa en las bayas venenosas, vemos como su ginecólogo le advierte sobre lo que debe consumir y lo que no, al final de lo cual el médico dice casualmente que Liv va a ser seguramente una gran madre, a lo que la mujer replica con dureza. Cuando se pierde en el bosque y fabrica una brújula por su cuenta, lo hace recordando las lecciones que aprendió durante una excursión de exploradoras, el mismo día que su madre no llegó a recogerla del colegio y tuvo que recorrer todo el camino de vuelta a casa sola. Liv finalmente avanza por el bosque y sigue dirigiéndose hacia el norte, es decir, la región posiblemente habitada, cuando de repente cae en lo que parece una trampa natural con un profundo agujero cubierto de plantas y arbustos. En esta estructura similar a una caverna, permanece atrapada bajo una gran roca durante muchas horas y ahora tiene un enfrentamiento imaginario directo con su madre. La madre le dice una serie de cosas desde su perspectiva, una de las cuales es que Liv debería dejar de intentar sobrevivir y, en su lugar, tomar una sobredosis de las pastillas que llevaba consigo desde el lugar del accidente y suicidarse antes de que las cosas se pongan más difíciles. Pero Liv se resiste, y junto a los recuerdos tristes y deprimentes de su infancia, los más felices que pasó incluso con su madre parecen darle ánimos, ya que utiliza una pequeña roca para golpear contra la más grande y finalmente la rompe en pedazos, haciéndose libre para moverse de nuevo. Anteriormente había tenido un enfrentamiento imaginario similar con el muerto Sam, que seguía intentando decirle que se perdería dentro del bosque, y finalmente lo regañó y siguió adelante. En esencia, se trata básicamente de todas las inhibiciones e inseguridades de Liv sobre sí misma que se presentan una tras otra, y de manera similar, ella también lucha contra las palabras imaginarias de su madre, y encuentra la manera de salir del agujero. Al salir de una cueva en lo alto de un acantilado, pierde el equilibrio y cae sobre un árbol alto y luego al suelo, hiriéndose gravemente y posiblemente rompiéndose una pierna. Sin embargo, Liv se niega a rendirse y utiliza un largo bastón como muleta para caminar mientras sigue avanzando por el bosque hacia el norte. Ahora tiene otro enfrentamiento imaginario con Dani, que primero le dice que debería haberle contado lo del bebé, aunque eso no hubiera cambiado sus sentimientos sobre su relación, y luego le asegura que sí sería una buena madre, y Liv se siente reconfortada por ello. Al cabo de un rato, oye ruidos como el de los coches en una autopista, y al ir hacia los sonidos, ve un río ancho y caudaloso que retumba en medio del bosque hacia la misma dirección a la que Liv se ha dirigido. Explicación del final de Keep Breathing. ¿Liv logra salir del bosque? ¿Está viva o muerta? Mientras Liv está sentada junto a la orilla del río, se imagina a su padre apareciendo a su lado, y en ese momento, ha tenido quizás el mayor enfrentamiento imaginario que anhelaba tener. Imaginándose a sí misma en la habitación de su padre postrado en la cama, le pregunta por qué nunca le había hablado de las postales que su madre enviaba para ella, junto con breves mensajes para ella, y su padre le responde que la madre nunca había querido decir las palabras que había escrito, y que había hecho toda la práctica para saciar su propio yo, para convencerse de que era una buena madre a pesar de haber abandonado a su hijo, y no para llegar realmente a Liv. En respuesta, Liv dice que él no era nadie para juzgar las intenciones, y que prefería ser abandonada a ser olvidada,
la presencia de las cartas significaba que su madre no la había olvidado, como Liv solía creer. Al final, en el presente, Liv comprende también las razones de su padre, y le perdona y aprende de él la mayor lección, la necesidad de dejarse llevar, y de lanzarse a la única solución visible cuando se está atrapado en una gran crisis. En consecuencia, Liv salta al río rugiente y se aferra a la rama de un árbol y a la pila de postales mientras es arrastrada. En un momento dado, pierde la rama y se ve terriblemente dominada por la corriente del río, y ahora también suelta las postales, que se dispersan inmediatamente. Mientras la mujer parece ser empujada peligrosamente por el río, dos hombres la sacan del agua y tratan de devolverle la conciencia. A pesar de parecer pálida y posiblemente muerta al principio, Liv finalmente se despierta, jadeando. Es cierto que Liv sobrevive a su estancia en el bosque y también consigue volver a la civilización humana, pero lo que quizás sea más importante es el hecho de que, a estas alturas, ha conseguido deshacerse de las inhibiciones e inseguridades que tenía sobre sí misma. En la secuencia en la que es arrastrada por el río hacia el final, que Brin muestra a Liv pasando por el proceso de parto en un hospital de Nueva York con Danny a su lado, y los dos sostienen juntos a su bebé con mucho cariño. Este no es el futuro que vemos, sino lo que Liv imagina que es su futuro inmediato. También puede verse como el deseo de Liv para el futuro, ya que aún no sabe si sobrevivirá. Finalmente, cuando la mujer sí sobreviva hasta el final, es probable que Liv intente volver a su vida conocida y que se reencuentre fácilmente con su nuevo amante. Que Breeding trata de aunar las luchas externas e internas por las que tiene que pasar la protagonista, pero en ciertos momentos, el género de la supervivencia parece sombrío, ya que la trama de Liv estrellándose en el bosque y tratando de sobrevivir fuera de él parece solo superficial. No obstante, la serie consigue ser lo suficientemente corta e interesante como para tocar algunas reflexiones, aunque no siempre sean muy convincentes.